Hello guys, el día de hoy trabajamos con nuestro libro We Work with the Book. We get the page number 8, si no mal recuerdo, ahorita se las pongo aquí. Ok, yes, page number 8. Y el primer ejercicio que teníamos era este de aquí, ok. Dice que tenemos que utilizar estas palabritas que están acá arriba. Everyone, everywhere, everything, somewhere y anywhere. Entonces dice, my neighbor Tony has been almost, ¿qué le pondremos? Vamos a ver, ¿qué le pondremos ahí? Ok, listos. Everywhere in the world. He loves to talk about his travels and tells everyone about his adventures. Before Tony goes somewhere new, he reads all about the place on the internet. He likes to know everything about the place before he goes. Where will you go if you could go? Anywhere. A donde quiera. ¿Ok? Todas esas palabritas las vamos a estar practicando. Everywhere, everyone, somewhere, everything, anywhere. ¿Ok? El siguiente ejercicio que hicimos fue este de aquí. Hay que ordenarlas porque están desordenadas estas oraciones con las que vamos a responder aquí. ¿Ok? La primera, ¿cómo quedaría? Anything. Este de aquí es anything. Okay. Number 2. Oops. Anywhere. Okay. Anywhere. Number 3. Anyone. Is there anywhere good in your town? Good to eat in your town. Next. Do you know anyone who rides a motorcycle to school? And the last one. Nothing. What day of the week do you like to relax and do nothing? Ok, ya tenemos estos dos ejercicios. El que sigue es el que se quedó de tarea. Lo vamos a terminar de tarea. Y los que no terminaron lo demás, pues también hay que completarlo, ¿ok? Porque revisé los libros y algunos no lo tenían completo. Así que vamos a ver si esto lo podemos realizar. Dice, there are 36 people on my street. 1/3 are women and 1/3 are men and 1/3 are children. Of the children, half are girls. How many boys live in your block? ¿Cuántas? Ahí va la respuesta. 6 boys live in the park. Okay, 6 boys live in the park. Ok, ya les di la respuesta por ahí. Creo que eso es lo que iban a esperar. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. See you later, guys. Have a great afternoon. Ok, que se la pasen bien el día de hoy en la tarde. Así que vamos a terminar el video y nos vemos el día de mañana. Bye, bye.